Santiago, Diego César. Voy a dar una pequeña introducción. Esta práctica trata en especial sobre los variadores de frecuencia. Y como bien nos dice aquí, que un variador de frecuencia es un dispositivo electrónico de precisión que está específicamente diseñado para controlar la velocidad de los motores de inducción. Y pueden ser monofásicos o trifásicos, los de corriente alterna. Los variadores de frecuencia son de corriente alterna y los variadores de velocidad son para corriente DC. Los variadores de velocidad tienen la capacidad de controlar la aceleración y la deceleración del motor, como también como su principal función es variar la frecuencia. Entre más sea la frecuencia, más aumentan las RPM del motor. El variador de frecuencia en esta ocasión es el variador de frecuencia de la marca ABB, en especial el ACS150. La información de todo esto la podemos encontrar en el manual de usuario del ABB. Esto nos lo proporciona el fabricante. Aquí podemos ver cómo está internamente, cómo es que es su función. Como también podemos encontrar su placa de datos, que esta también nos la proporciona el fabricante, o bien viene por un lado del variador de velocidad. Este variador de velocidad tiene un rango mínimo de frecuencia desde 0 y un rango máximo de salida de 500 Hz. O sea, podemos hacer que al motor le llegue 500 Hz, pero esto va a ser muy complicado porque en esta práctica no tenemos un motor diseñado que pueda soportar tanta cantidad de Hz y nada más soporta 60. También podemos ver que es un motor es de variable de frecuencia es trifásico a 440. ¿Y cómo podemos saber eso si no tuviéramos si no supiera, si no, aquí no nos viniera indicado acá? Es que como en el manual del fabricante nos dice que ACS150 es el número de modelo del variador, el 08A8 nos indica que es 8.8 amperes la corriente máxima que soporta, y que también lo podemos ver, nos viene indicado en la placa de datos. Este de aquí, el número 4, es el que nos indica cuánta tensión es la que alimenta el variador de velocidad. Si aquí tuviera un 2, entonces nos indica que es a 220. Pero como es un 4, en el manual del fabricante también nos está indicando que si es un 4 aquí, se alimenta a 440. Esta práctica se trata de hacer dos configuraciones, una que se llama macro a 2 hilos. En especial nos indica aquí también, viene esta conexión en el manual de usuario. Nos dice que las entradas digitales 1 la vamos a ocupar para el paro y el arranque, el 2 para el avance y el retroceso, la entrada digital 3 y 4 la vamos a utilizar para las velocidades. La entrada digital 1, la entrada digital 3 va a ser nuestra primera velocidad, la entrada digital 4 va a ser nuestra segunda velocidad, y si nosotros tenemos nuestra entrada digital 1 y 3 activadas, nos va a hacer una velocidad 3. Esto de aquí, en este macro a dos hilos, utilizamos interruptores que van a ser nuestra velocidad, que lo utilizamos como interruptores para hacer cumplir esta función. En cambio, la configuración del macro 3 hilos, a diferencia del anterior, en esta configuración, a diferencia del anterior, Continuando con el reporte de esta práctica, sería el procedimiento, que sería los pasos a seguir para de nuestra práctica. En estos procedimientos que se llevó a cabo fueron tres, que fue la configuración a modo local, a 2 hilos y a 3 hilos. Yo explicaré Kevin Oliver Reyes Chávez, el procedimiento del- de cómo fue el procedimiento con el variador de frecuencia en modo local. Antes de comenzar la práctica se hizo lo siguiente, que fue hacer tanto checamiento de nuestra estación remota para el variador de frecuencia y checar el voltaje de funcionamiento de nuestra línea de alimentación para el variador de frecuencia entre tanto línea 1, línea 2, línea 3, para ver que se cumple el voltaje necesario para poder alimentar nuestro variador. Después se procedió a la conexión de variador del motor a controlar en estrella. Y lo siguiente que serían las configuraciones del variador sería primero utilizar referencia, se puso en modo 2, en referencia 2, parámetro corto. En, Después se empezó a hacer la configuración de nuestro variador. El punto 9902 son los macros de trabajo del motor, que en total tiene 6 macros. Utilizamos el macro 1. Posteriormente utilizaremos el 9907, que es para definir nuestra frecuencia. El 9905, al momento de utilizarlos, es para medir la tensión nominal del motor, que estaría en el valor de 220 volts, 210 volts. 9906, la corriente nominal, que está en 1.8. La frecuencia, que es, como estamos en América, se utilizaría una frecuencia de 60 Hz. Valor máximo de referencia. Este sería el valor máximo en frecuencia que utiliza nuestro motor. Nosotros, como con fines prácticos, lo utilizamos a 60 Hz. El 1202, 1203 y 1204 son ajustes de valores para nuestro motor. Así serían valores de frecuencia que vamos a ir utilizando, que se iban a ir designados dentro del propio variador. El 1301 será el valor mínimo con el que podrá empezar nuestro variador a funcionar, que sería 0 Hz. El, el 2008 también sería un parámetro de límite de frecuencia que nosotros podemos ir ajustando como nosotros queramos. Se me olvidó mencionar que para los valores de ajuste de valor de salida de frecuencia, que son del 1202 hasta el 1204, son
serían 20, 40 y 60 hertz de frecuencia. Por último tenemos los valores 1201, que son las funciones de paro. El 1202 y 1203 son para las rampas ya sea de aceleración o de desaceleración. En el 1202 tenemos función 1 y 2, que sería ya sea escoger de que se active la rampa de paro o no se active. Aquí tenemos un video didáctico de cómo fue la utilización del variador en modo local. Aquí claramente se ve dónde está aumentando la frecuencia con nuestro variador. Aumentando, aumentando, hasta llegar al punto donde supera los 60 Hz. Llegar a los 60 Hz. Ahí se utiliza el botón de paro para el botón, utilizando su rampa para que no estuviese tan fuerte la caída de tensión al momento de que pare. Eso sería todo de mi parte. Seguiría el control a 2 hilos. Presionamos el botón de Enter y comenzamos a variar el potenciómetro de nuestra cajita. Observamos que la frecuencia del motor empieza a variar de 0 a 60 Hz. Ahora bien, veremos que la palanca número 2, que ya mencioné que nuestro motor está arrancado, lo paramos desactivando la palanca 1 y activamos la palanca número 2 y nuestro motor no funciona. Pero en cambio, si activamos la palanca número 1 de arranque y posteriormente la palanca número 2, como lo veremos ahorita, el sentido de giro del motor comenzará a cambiar, es decir, girar en sentido contrario. Posteriormente, podemos ir variando también las frecuencias de nuestro motor con la tercera y cuarta palanca. Cabe mencionar que debe estar activo el motor. En la primera palanca hace funcionar el motor a 20 Hz, como lo observamos en el arrancador. Y la cuarta palanca lo hace funcionar a 40 Hz, como también lo observamos en la pantalla digital. Ahora bien, aquí como observamos tenemos activada la palanca número 5, nuestro compañero se la está señalando. Ahora muy bien, observamos que al variar el potenciómetro, este no varía, debido a que la palanca número 5 me mantiene fija a las velocidades y deshabilita el potenciómetro. Pero en cambio, si yo desactivo todos los interruptores de velocidad y varío el potenciómetro, este entrará en funcionamiento y hará variar la frecuencia de mi motor. Si activo la palanca número 5 y a la vez paro el motor con la primera palanca, es muy tardado el paro. Lo mismo si lo quiero encender, si mantengo encendida la palanca 5 y arranco el motor tardará mucho en encender y alcanzar su tensión nominal. Puedo apoyarme de la palanca número 4 que me sirve como rampa, como lo veremos ahorita, para que el motor llegue a su frecuencia nominal de forma más rápida y sin tener que esperar tanto tiempo. Hacemos entrar el motor en paro. Una observación es que los motores funcionan. Mi nombre es Felipe García Oaxaca y en este macro a 3 hilos, lo único que se hizo fue conectar en la estación remota para VDF, solo que ahora usando los pulsadores de marcha y paro. Se verificó que no se modificaran los valores en el convertidor, en todos los parámetros, antes de ser configurados. Y los únicos cambios fueron la configuración 9902, el cual cambió a macro 2. La configuración del control remoto de 3 hilos sería en la configuración en la estación remota del VDF, la cual sería la entrada digital 1 marcha, que es el botón pulsador, entrada digital 2, que sería el botón de paro, este lo realizaría en 5 segundos, entrada digital 3, que sería el avance de retroceso, el cual sería el sentido de giro, que lo realiza en 5 segundos, la entrada digital 4, que es la velocidad constante a 20 Hz, y la entrada digital 5, que es la velocidad constante a 40 Hz, y si las dos se utilizan, darían juntos los 60 Hz. Así que dicho esto, en el video de fondo podríamos ver cómo se está realizando la configuración, la cual solamente eran de las velocidades constantes. Después de realizar la configuración, arrancamos el motor. Arrancamos y movemos el interruptor 3, el cual simplemente se le dieron 5 segundos. Hacemos los cambios de velocidad, los cuales serían de 20 y 40 Hz, y si se hicieran juntos serían los 60 Hz, como podemos ver en el video, en los cuales obviamente fuimos metiendo primero los 20, luego los 40 y al final los dos juntos. Para terminar simplemente lo paramos y vemos que ya tiene por default la rampa. En este apartado podríamos ver cómo se están haciendo las configuraciones y los cambios de velocidad. Más que nada se escucha en el motor cómo cambia la frecuencia al momento de poner las velocidades, que serán hoy los 20 Hz, 40 Hz, y al sumar los dos, dando así los 60 Hz. Resultados e interpretaciones. Las preguntas que contestaremos serán en base a la práctica, el manual de fabricante del variador y de la placa de datos. Pregunta 1. ¿Cuántos modos de configuración según la zona tiene el variador ABB ACS 150? La respuesta son 6 modos de configuración. ¿Cuáles son los rangos de frecuencia que tiene el variador ABB ACS 15.0? La respuesta es de 0 Hz a 500 Hz, que se encuentra en la placa de datos.
comenten qué configuración se debe seleccionar para introducir el variador de velocidad en el voltaje de línea. No es necesario introducirlo debido a que el motor funciona con el voltaje del variador, que en este caso el variador aguanta 440 volts. El voltaje de alimentación del motor se configura en el 9905, que se le recomienda poner el nominal del motor. La corriente consumida por el motor se configura en el 9906, que de la misma manera se configura con la corriente nominal del motor. El factor de potencia no tiene esta función en el variador ABB, pero si colocas el voltaje y la corriente correctas del motor, se pondría el factor de potencia del motor, que en este caso era de 0.89. La rampa de aceleración se configura en el 2202 del ABB en el modo 2, ya que sería con rampa, y la rampa de desaceleración se configura en el modo 2203. Se le agregó un tiempo de 2 segundos en desaceleración y aceleración 5 segundos. En la práctica que realizamos, hay que recordar que la rampa de aceleración es en el modo 2, debido a que si lo hace en el modo 1 sería sin rampa. Y otro detalle es que el factor de potencia nos indica que el motor todavía tiene buena vida útil. Pregunta número 4. ¿Qué debe hacer para utilizar el variador de velocidad de manera local? El variador se selecciona la opción Lock REM local y se configura en el menú. ¿Qué acción debe realizarse para utilizar el variador de velocidad de manera remota? Se selecciona la opción Lock REM remoto y se configura en la caja estación remota para voltaje o frecuencia. Pregunta número 6. ¿Qué acción debe hacer para que el motor invierta el sentido de giro cuando se está en forma local? En el variador se presiona el botón de reversa, lo que invertirá el sentido de giro ya que se encuentra en modo local. Pregunta número 7. ¿Qué acción debe hacer para que el motor se invierta el sentido de giro cuando se está en forma remota? En la caja de control se realizan las conexiones pertinentes y se presiona el botón de inversión de giro. Pregunta número 8 y última. ¿Cuántas velocidades fijas se pueden programar en el variador de velocidad ABB AC-S150? Respuesta son 3 velocidades. A continuación les mostraré el voltaje y la frecuencia hechos en práctica en manera de una gráfica. Para una frecuencia de 0 a 70 le fuimos aumentando y nos dieron los diversos valores con su gráfica, en la que se aprecia que es una gráfica lineal. Mi nombre es Felipe García Oaxaca y esta sería mi conclusión, en la cual pues en esta práctica se configuró exitosamente el variador ABB ACS150 en modo local, con control por 2 hilos y 3 hilos, que sería el remoto, empleando un potenciómetro para ajustar la velocidad, en el cual pues vimos que en el modo 2 hilos se implementó un control básico de marcha y paro, adecuado para aplicaciones simples, mientras que el modo de 3 hilos demostró ser más versátil al permitir la selección de velocidades constantes y pues el cambio de sentido de giro mediante entradas digitales adicionales. El uso del potenciómetro pues permitió un control preciso de la velocidad cuando las velocidades constantes no estaban activas. Este ejercicio destaca la capacidad del ACS 150 para adaptarse a diferentes necesidades de control, lo cual lo hace una herramienta eficaz en aplicaciones industriales que requieren simplicidad y flexibilidad operativa y que llega a ser muy buena al demostrar su funcionamiento como práctica. Santiago, Diego César. Podemos concluir que conociendo los parámetros básicos del variador ABB ACS 150 podemos tener control tanto de la tensión, corriente como la frecuencia. Por lo tanto, teniendo control de la frecuencia, regulamos la velocidad de los motores de corriente alterna, así como también lograr hacer configuraciones básicas con esos parámetros. En conclusión, gracias a la ayuda del variador ABB ACS 150, los alumnos aprendieron a configurar su modo de operación con la ayuda del manual del fabricante, ya que es él quien indica dónde van las conexiones pertinentes. También gracias a esto los alumnos vieron su funcionamiento al momento de variar la frecuencia y los efectos que hacía en el motor. También se vio qué pasaría si el motor se le configurara más frecuencia de la que el motor puede soportar, lo que ocasionaría que se forzara más y si es en exceso provocaría que el motor se dañe por la fricción mecánica. Chávez, Kevin Oliver. Podemos llegar a la conclusión que se logró poder aprender cuál es el modo de configuración del variador de frecuencia ABB ACS 150 y cómo es la forma en la que podría llegar operando con cada una de las configuraciones que tiene. Asimismo, el aprendizaje puede llegar a configurar este variador tanto en forma local, así también en forma remota, del mismo en sus dos variantes, ya sea a 2 hilos y 3 hilos. En base a nuestra conclusión de la práctica número 9 del variador de velocidad ABB ACS 150, podemos decir que sirve para controlar la velocidad de motores eléctricos en aplicaciones industriales como bombas, ventiladores, cintas transportadoras o mezcladores. Los variadores de velocidad también son conocidos como Variable Speed Drive o VSD, que son dispositivos que regulan la velocidad de rotación de la maquinaria. Entre sus beneficios se encuentran el ahorro de energía, un mejor rendimiento y por consecuencia un mejor factor de potencia, control de la corriente de arranque mediante rampas y menos problemas con la línea eléctrica, el proceso de aceleración controlado, que es el método de rampa de subida y el rampa de bajada, el ajuste de límite de par y parada controlada.